Perdón. Este es el cuarto encuentro del ciclo de desarrollo de capacidades que está organizado en el marco del ciclo de desarrollo de capacidades del Grupo Técnico de Trabajo de Academia y Ciencia de IDERA. Es un encuentro que está abierto a todo el público y con el fin de desarrollar capacidades en relación a lo que es la información geoespacial. Al finalizar se van a entregar y con posterioridad se van a entregar certificados a todos aquellos asistentes a esta exposición que estén participando de manera virtual. Como les comenté, este evento va a estar grabado y va a ser difundido a posterioridad por las redes sociales de IDERA. En esta oportunidad contamos con la participación como expositor de Ariel Antieni, que es CEO de Can Territory and IT. Ariel es experto en tecnología de la información geoespacial, con una sólida trayectoria de más de 2 décadas en la administración pública y el diseño de infraestructura de datos espaciales. Ha ocupado roles claves como el de gerente de ingeniería de datos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lideró proyectos de integración de sistemas para la toma de decisiones territoriales. Ariel es un apasionado emprendedor y ferviente defensor de las tecnologías geoespaciales y los datos abiertos como motores del desarrollo sostenible en economías emergentes. Además, es miembro activo en comunidades internacionales de datos abiertos y tecnologías open source, y desempeña un papel destacado como miembro de la junta directiva de OGIO y presidente de GeoLibres. Bueno, en esta oportunidad, la dinámica que vamos a tener, a continuación le vamos a dar la palabra a Ariel y al finalizar vamos a solicitar a todos los asistentes que tengan inquietud de realizar una pregunta, que por favor en el chat indiquen su nombre, su apellido y el lugar desde donde están participando, si es una municipalidad, una universidad, una provincia, etcétera. Y lo que vamos a hacer es, en la medida en que van apareciendo en el chat, facilitarles la palabra para que puedan hacer directamente una consulta y Ariel pueda comentarnos o explicarnos algo más sobre la inquietud de ustedes. Así que bueno, a continuación, sin más, muchas gracias Ariel por aceptar esta propuesta. Para nosotros es muy grato tenerte, contarte y que puedas contarnos sobre esta presentación que se titula Transformando Datos en Acción, SDMX, Experiencias de GIS y Estadísticas en la Implementación de Estándares Globales. Te cedo la palabra, Ariel, y muchas gracias. Muchas gracias, Laura. El gusto es mío poder compartir con ustedes y con todos los asistentes al evento. Bueno, arrancamos un poquito directamente. Ahí estamos. Como bien me presentaron, soy Ariel Antieni. La idea es, a lo largo de esta hora y un poquitito, estemos viendo principalmente los lineamientos básicos para entender de una forma muy simplificada SDMX, cuáles son sus elementos básicos, cómo está hoy implementado a nivel global, compararlo con lo que ya conocemos o lo que IDERA en sus términos generales conoce dentro de los estándares geoespaciales y por el otro lado dentro de los estándares de datos abiertos, como para poder asociarlo a la forma y a la necesidad de poder publicar datos estadísticos interoperables entre todos los tipos de estándares que hoy se manejan y que se quieren lograr implementar para poder aprovechar este funcionamiento a nivel de interoperabilidad entre
los diferentes actores dentro de una infraestructura de datos espaciales o dentro de las acciones para compartir información. Luego veremos un caso de aplicación que se hizo en Latinoamérica, en la región de Latinoamérica y el Caribe, y bueno, y sugerencias de cómo podemos seguir. Bueno, SDMX, ¿qué es? Particularmente SDMX es un estándar bastante extenso. Cuando uno llega por primera vez, se encuentra con un montón de estándares, reglas, herramientas o herramientas seccionadas o diferentes herramientas que lo que buscan es lo mismo que la mayoría de los estándares, que es representar de una forma ordenada cualquier conjunto de datos y poder relacionarlo y cubrir la necesidad de interoperar y saber de dónde vienen estos datos. Entonces, por esto podemos pensar que SMX es un modelo, pero no solamente de modelar la capacidad de la información que uno quiere representar, sino también las metodologías para poder intercambiar esa información y un conjunto de herramientas tecnológicas, ¿no? Esta iniciativa ya nace hace un buen tiempo, en el 2002, es muy parecida al surgimiento de datos abiertos, ¿no? Que viene por la necesidad de intercambiar a nivel Unión Europea la información, pero ya no en este caso solamente cualquier tipo de información, sino información que tenía que estar seccionada, tenía que ser de de fácil representación, especialmente todo lo que son las temáticas socioeconómicas y las temáticas demográficas, digamos, este conjunto de indicadores para poder tomar decisión sobre el comportamiento y lo que estaba pasando en esta integración de países como fue la Unión Europea. SMX pone y pega un salto muy importante en el 2008, donde Naciones Unidas lo adopta como un conjunto de normas básicas para poder implementarse a largo de todo el mundo y de todos los países miembros, y empieza a tener el apoyo de no solamente Europa con lo que es Eurostat, que es el grupo que maneja todo lo que es el ámbito estadístico, sino también el soporte de conjuntos de diferentes tipos de banco, o sea, Banco Mundial, el BID, y otras comisiones que empiezan a generar este roadmap de crecimiento, donde va evolucionando a lo largo de un montón de herramientas. Ustedes piensen que al ser muchos países, muchos grupos, cada uno tiene sus datos en diferentes formatos, lo cual no siempre es tan fácil poder decir, ok, comparar manzanas con manzanas y no estar terminando o creyendo que uno compara manzanas con peras, ¿no? Entonces, esa necesidad fue creciendo, se fueron incorporando estándares que ya existían, se dio un marco dentro de un estándar ISO, pero que hoy normalmente no se menciona y está más encubierto como, ok, SDMX en sí, eso pasa en 2013, y a partir de eso empieza a haber casos de implementaciones completas de SMX, donde ya empiezan a generarse otros elementos como la versión 3, que empieza a entender que no era solamente ordenar los datos, ordenar los microdatos, que serían los datos. Van a haber muchas definiciones y voy a tratar de ser lo más claro posible en eso. Ordenar los microdatos, o sea, los microdatos es el conjunto de resultados de encuestas, ¿no? Para hacerlo de una forma sencilla. Y empezó a aparecer otras versiones, como la que actualmente, y que se empezó a trabajar en el 2021, de la versión 3, donde ya el acercamiento con la información geoespacial empezó a ser un puente a construir, ¿no? Un puente a construir que también demandó el entendimiento desde lo estadístico a decir, ok, no puedo poner una referencia a una capa, sino tengo que ver cómo integro esa información sin cada uno conservando su estructura.
Entonces, como para repasar, cada componente de esta norma, como habrán visto, no es solamente, y por ahí estamos acostumbrados en GIS, donde las normas, tenemos normas de intercambio, normas de modelado, normas de metadatos. El SDMX es un conjunto de normas que es un estándar muy completo porque un poco lo que plantea es todas las aristas en un solo estándar. Por eso también tiende a ser mucho más complejo, ¿no? Estos elementos en SMX se les llaman artefactos, ¿no? Cómo armar la estructura, cómo poner esos elementos de estructuras de los datos tabulares que se van recolectando y cuáles son sus opciones, dónde están los codelist o las listas de códigos, o empezar a decir, ok, yo voy a tabular siempre un ejemplo, el sexo o las edades o los países, y eso va a ser transversal para cualquier indicador, lo cual esas listas de opciones que tiene cada dimensión le empieza a llamar códigos transversales, que vamos a ver un poquito más adelante, y después si empezara a ver cómo todo ese conjunto de estructura de metadatos por un lado, estructura de intercambio, empieza a sincronizarse y empezar a poder decir, ok, tengo todos estos papeles, tengo todos estos planillas de cálculo, ok, y lo tengo en varias hojas, ¿cómo lo convierto en algo que sea interoperable, ¿no? Que no tenga que copiar, pegar, descargar, procesar, pasar por un algoritmo, sino que sea de fácil integración. Entonces, como para no irnos muy lejos y especialmente para pensar en el modelo de datos, hoy podemos resumir todo este conjunto de atributos sobre los datos, principalmente en lo que fuimos indicando. Valga redundancia, lista codelist o lista de códigos, o sea, las opciones de la tabulación. Las dimensiones, o sea, las dimensiones es la representación de la combinación de un elemento, ejemplo, sexo podría ser, de un indicador y país, lo cual contiene un valor, ese indicador, y uno puede de una forma sencilla poder definir ese atributo y representar ese indicador de una forma, por decirlo de una forma cúbica, ¿no? O sea, uno puede ir combinando las diferentes dimensiones para poder obtener diferentes representaciones, que los más comunes en dimensiones hoy en día son sexo, años y ubicación, países normalmente, cuando la agregación de la información es a nivel regional o a nivel local y cada uno de sus implementaciones lo van pudiendo representar, pero también sin perder que esa representación o ese conjunto de indicadores puede estar asociado a árboles temáticos, o sea, indicadores que representan una misma temática como la económica, como la social, como la censal, la demográfica, perdón, las diferentes opciones. Pero la idea es de esta charla no irnos tan a la metodología, sino tener los elementos básicos para poder entender de qué estamos hablando. Obviamente, después tenemos la parte de unidades de medida, o sea, ese valor qué significa, cómo se representa, el metadato, o sea, la metodología con la cual se hace, de a dónde se obtuvo la información, que son las fuentes, las notas, que por ahí es un elemento muy diferente a lo que uno está acostumbrado, porque de alguna manera las notas son los metadatos por cada combinación o por cada registro que se ve a partir de la combinación de estas dimensiones y que en los metadatos geoespaciales solamente uno tiene un metadato para todo el dataset, en cambio en los metadatos estadísticos uno muchas veces tiene representaciones que ahora después los vamos a ver en los casos prácticos, representaciones por registros o por combinación de dimensiones, que sería un registro, ¿no? Entonces, bueno, pero
todo esto que es una idea, qué pasa o cómo se implementa. Bueno, un poco lo que les contaba, ¿no? Hoy en día internacionalmente, como existe a nivel de infraestructuras de datos espaciales, también existe una jerarquía de integración de datos donde diferentes instituciones engloban la información a nivel estadístico, ¿no? Uno de los principales fundadores es Eurostat, donde tiene su portal de datos, donde colecta la información de Europa. Luego tenemos UN Statistics Division, que es la división de estadística de Naciones Unidas, donde también hace un colector y el principal colector de información es OECD, que es la Comisión de Desarrollo Económico, donde es la mayor jerarquía dentro de este conjunto de indicadores. Obviamente que todo este conjunto de indicadores está englobado dentro de SMX. A diferencia de otros estándares, SMX normaliza la codificación de las dimensiones. O sea, si yo digo, quiero pertenecer a una codificación internacional y que sea interoperable, tengo cada elemento de mi codelist, o sea, de las opciones de mis dimensiones, un ejemplo de lo que veíamos hoy, urbanismo, sexo, año, tiene una codificación única que es registrada dentro del registro de SDMX. ¿Esto qué hace? Facilita a que la codificación sea unívoca y se pueda interoperar este tipo de información. Pero también agrega que si la organización tiene mucha información o tiene un registro, tenga que pasar por un proceso de normalización de estas dimensiones, lo cual va a facilitar a empezar a ordenar los datos y que sean interoperables por sistemas automáticos, ¿no? Obviamente en Latinoamérica, la CEPAL lleva adelante todo este proceso y acompaña a todos los países de Latinoamérica y el Caribe para poder llevar hacia un horizonte de SMX. Esto, como bien les decía al principio, es un proceso que tiene diferentes tipos de pasos y esos pasos permiten nacer de algo básico a estandarizado a algo mucho más avanzado. Y bueno, y principalmente en la región, dos institutos de estadística y geografía, que es el Instituto de México, que es el INEGI, y el INGE, que es el de Brasil, son los que hoy tienen implementados ya SDMX dentro de sus organizaciones. Pero un poco lo que le decía, evolucionando desde lo básico, hoy tenemos, para pensar de una manera, tres pasos generales. El primer paso es ordenar los datos, o sea, detectar qué elementos de datos tengo, qué formatos tengo, qué dimensiones puedo establecer de manera transversal, estas que les decía, o sea, si yo codifico la dimensión y no tengo nada codificado, bueno, busco SDMX y ya empiezo a implementar esa codificación. Ahora, si tengo una codificación y que dentro de todos los datos estadísticos llamo de formas diferentes, de acuerdo a la temática, el indicador o tengo codificaciones diferentes, empiezo a detectar esa información para poder integrar e ir hacia una información mucho más en línea de SMX. O sea, hay un proceso metodológico de generación de información, normalización y ordenamiento tanto de datos como de metadatos. Posteriormente empiezo sí ya a pensar de una forma rápida en cómo puedo apificar. Apificar, que por ahí no está en la Real Academia, pero en sistemas se usa mucho, que es darle un formato de API, o sea, de una interfaz de operación automática que hoy se usa para casi todas las disciplinas, casi todo el mundo se interconecta a través de APIs, ya sea en Geo, que por ahí uno no se da cuenta, pero cuando usa un WMS, un WFS
o cuando conecto o descargo información, hoy todo está como apificado, y como tercer paso y importante, empezar a integrar esos registros y poder de alguna manera sistemática y evolutiva, porque esto no es que uno prende y apaga y el otro día sale funcionando, empezar a establecer ya un lineamiento dependiendo de la madurez de cómo se ha comenzado la organización a implementarse de una forma gradual. Esto tiene la misma estructura que uno pensaría en una IDE. Uno puede abordar diferentes instancias, ya sea, no sé, municipios, provincias o registros nacionales, donde eh, puede interoperar hacia arriba y hacia abajo, como cualquier jerarquía de datos y de nodos interconectados. Entonces, ¿cómo arrancamos? Hoy en día hay como un gran tabú, dice, sí, yo tengo mi base de datos. Ok, un Excel, un CSV no es una base de datos. Un Stata, un dato tabular, no es una base de datos, sino es un cúmulo de datos. Hoy en día muchas veces nos mezclamos con que tenemos nuestra base de datos. No, ¿por qué? Porque no es una base de datos. Una base de datos tiene parámetros mínimos como Postgres, MySQL, que también pueden tener su desorden, pero uno puede controlar su integración, su acceso, el versionado, el motor, cómo se integra esa información, y no archivos en una carpeta separada. O archivos que a su vez no son planos como las planillas de cálculo y tienen hojas de diferentes indicadores y que no pueden ser sistematizadas ni automatizadas, que eso es un poco lo que trata de sacar de la línea SDMX. Por eso, muchas veces sí uno puede encontrar bases de datos. En el peor caso, Oracle SQL Server, la cual no recomiendo para nada, porque el mundo está yendo hacia open source y no hacia comprar licencias muy caras que tienen el mismo valor de funcionamiento que un Postgres o un MySQL. Hoy, en sí, todo lo que vamos a ver está asociado a motores de Postgres, particularmente también porque uno puede usar los mismos motores para información geoespacial y para información estadística, ¿no? Entonces, ya yendo un poquito más específico y un poco lo que les recomendaba, hoy SDMX plantea lo que son las dimensiones transversales, o sea, elementos que uno sí o sí va a compartir a través de todos los indicadores, ¿no? Como un poco lo que les decía, moneda, grados de urbanización, frecuencia, área geográfica, ocupación, organización, sexo, operación estadística. Digamos, recordemos que esto es una recomendación de codificación de estas dimensiones, y estas dimensiones normalmente se aplican dentro de un conjunto de datos estadísticos a más de un indicador normalmente. Entonces, un ejemplo que les quería traer es grado de urbanización, que es una de los CODELIS que principalmente muestra algo interesante, que es la capacidad de que el mismo CODELIS a su vez puede tener hijos, o por decirlo al revés, o padres, donde permitan hacer una organización de esa información. Ustedes acuérdense de que las dimensiones son una forma de navegación dentro de los datos estadísticos, y los codelis es una forma estandarizada de poder ir navegando a lo largo de estos datos estadísticos. Un ejemplo, el grado de urbanización se basa o un poco nace de dos grandes áreas, que es áreas urbanas y sus subclasificaciones, y áreas semiurbanas y sus subclasificaciones. Entonces, un mismo indicador puede tener codelix, y a su vez, por decir de una forma, la dimensión puede estar asociada y tener una dimensión hijo que especifique mejor ese análisis de dimensión. Entonces, yendo un poquito más ya a la parte de arquitectura, si pensamos en una arquitectura deseada,
A ver, no es malo los CSV, los XLS, o sea, las planillas de cálculo, sino es importante, o un poco lo que se propone es que la información no nazca de esos Excel, de esos CSV, se mantenga, se procese y se publique desde esos mismos CSV, Excel, en los mejores casos de estar tabulada o Stata o cualquiera de esos formatos. Sino, la idea es empezar a pensar en una forma de transformación de esa información a su vez, perdón, poderla ingestar en un gestor de datos estadístico, la cual de alguna manera ahora vamos a ver un poco uno de los proyectos que se llevó adelante, y que sea accesible a través de una API, ¿no? Y que puedan consumirse de diferentes formas, ya sea para generar esos Exceles, esos planillas de cálculos o esos CSV, pero siempre de una forma ordenada, o visualizarlos, o hacer gráficas, o hacer análisis, o poder hacer ciencias de datos, o sea, que hoy en día es lo que más se usa, y cruzar información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, un poco pensando en esta arquitectura, y para repasar rápidamente, y no irnos tanto en por ahí introducción, repasamos rápidamente, y pensando en lo que fuimos viendo hasta ahora, nosotros en datos geoespaciales tenemos los catálogos de objetos que de alguna manera se definen a nivel de infraestructura de datos espaciales, a niveles locales, y se replica y se toma un estándar. Los servicios OGC, los de Open Geographic Consortium, que uno lo ve todos los días, que es el WMS, el WFS, el CSW, el WPS, cualquiera de estos servicios que hoy uno se conecta para conectarse a una IDE, consumir información geoespacial o procesar información. Y los metadatos, ¿no? Los perfiles de metadatos con su estandarizo. Ahora, si lo mismo lo pensamos en datos abiertos, tenemos específicamente lo mismo. O sea, el modelo de dato está dado por la descripción del dataset en el perfil de metadatos, donde especifica de vuelta cómo está modelado esa información. El intercambio por ahí está más orientado o a API, o sea, a APIs para intercambio de información, como cuando uno consume un SICAN o consume cualquiera de los gestores de datos abiertos. Y por otro lado, CSV, que es el típico archivo de intercambio de datos abiertos, y los perfiles de metadatos, que es bajo un estándar TICAT, y que cada uno de los nodos, como hablábamos un poquito al principio, que es muy parecido el nacimiento de este estándar con el nacimiento del otro estándar, eh, permite justamente identificar lo de siempre, ¿no? El perfil de metadato, quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, ¿no? Y por qué lo hizo. Pero nos permite darle esa calidad de metadato. Ahora, si estos dos estándares los comparamos y los alineamos con SDMX, tenemos lo mismo. O sea, el modelo de datos es el que vimos recién, las dimensiones, los indicadores, los atributos, que es lo mismo que un catálogo de objetos que uno puede descargar, donde hay una referencia, donde hay una dimensión, o un modelo de datos a través del perfil de metadatos que tiene disponible cada uno de esos datos. Ahora, SDMX es mucho más fuerte en la línea de crecimientos, donde uno entra a SDMX y ya tiene ese catálogo de objetos, por compararlo con algo GIS, respecto a la información, cómo debo estructurar mis datos y mi información. En cambio, para la parte de intercambio, todos comparten APIs de diferentes formas, que a veces decimos, ah, bueno, pero no tenemos una API en Geo. Sí, tenemos una API en Geo, que son los servicios de WMS, que es un poco lo que contábamos, y los formatos se empiezan a acercar cada vez más. Muchos migraron, o todos arrancaron en XML y después se fueron convirtiendo en Excel, perdón, en planillas de cálculo, XLS, en JSON, en CSV,
Y respecto a los metadatos, de vuelta, esta capacidad de que necesita mucho más definición de metadatos a nivel de registro, o por decir una forma, de combinación de dimensiones, lo que genera o permite tener notas y fuentes genéricas para un indicador, que pensaríamos que un indicador podríamos compararlo de alguna manera con una capa, o podríamos compararlo con un dataset en DICAN, y sí comparten mucho todo lo que es calidad, metodología y todos los datos generales que se guardan hoy en fuentes, en las fuentes de cada uno de estos indicadores. Entonces, algo también que me gustaría repasar rápidamente es la metodología. Nosotros, en términos generales, CMX plantea dos metodologías de interoperabilidad. Una que es la que conocemos todos, que es disponibilizar los datos, ¿no? Que es la posibilidad de decir, ok, disponibilizo los datos, que es la push, o sea, quien quiera puede tomar mis datos, yo los tengo disponibles, pero sí hace mucho más hincapié en esa relación que también lo tenemos en los otros dos estándares, que es traer los datos, ¿no? Que es la de pool, ¿no? La de poder dejar disponibles en la federalización de nodos, en la integración de catálogos de metadatos, o en la descarga de SMX para centralizar esa información. Bueno, ya específicamente un poco más a los casos prácticos, disculpen, a los casos prácticos donde nos vamos a orientar ya en la posibilidad de decir, ok, ¿dónde veo esto? ¿Cómo hago esto? Normalmente, como dijimos al principio, hay todo un camino desde ordenar la información hasta SDMX. Hoy en día en Latinoamérica y el Caribe, yo creo que uno de los principales eh, caminos que hoy se ve marcado es la CEPAL a través de CEPAL-Stat, que es uno de los portales donde uno puede consumir información de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y puede hacer intercambios, integraciones, y si uno un poco empieza a ver los endpoints, o sea, los puntos de referencias para conectarse, a descargar información, son muy parecidos a los atributos, a los artefactos que decíamos al principio, ¿no? Las fuentes, los registros, los metadatos, las dimensiones o los árboles temáticos para poder ver, ni hablar de los indicadores, ¿no? Entonces, a partir de esto, hace aproximadamente 2 años, la CEPAL empezó un proyecto donde el objetivo fue facilitarle a los países poder acercar la información estadística por un lado y la información geoespacial por el otro, ¿no? Donde esta estructura va desde la recolección fundamental de los datos, la codificación, hasta la publicación de su información, ¿no? Donde se hizo un diseño de un proyecto que tiene diferentes componentes pensados todos en open source, con comunidad, o sea, componentes de open source con soluciones con comunidad, por un lado, o desarrollados específicamente, si no existían, para proveerlos por la CEPAL para todos los países que quieran integrar y generar este acercamiento en el marco global y estadístico y geoespacial, en la línea de los marcos globales que establece Naciones Unidas, o que proponen Naciones Unidas en el manejo de datos, que por ahí uno que les puede haber, uno de los marcos geoespaciales o de Naciones Unidas que les puede venir más a la mente es el IGIF, que también, pero es cómo construye una IDE, ¿no? En este es cómo hacer con los datos estadísticos que están por este lado y los geoespaciales por este lado, como para que esa información sea visualizada. Entonces, ¿qué se planteó? De acuerdo a las diferentes necesidades de la pirámide, de los 5 niveles de la pirámide, herramientas, ¿no? Recolector de datos, se puso como Toolbox, un gestor de metadatos, es una integración con los microdatos, un geocodificador, en ese caso
se planteó usar Nominatium. Un gestor de datos estadístico en ese caso se desarrolló y que es a donde vamos a entrar más. Un gestor de datos geoespaciales se propuso GeoNow porque nos permite ya hacer la gestión de datos para cualquier nivel de usuarios. Un gestor de metadatos, ahí se propuso GeoNetwork, y luego se desarrollaron la famosa API, ¿no? Que consume los datos del gestor de datos estadístico. Dashboard de datos estadísticos se empezó a proponer en esta instancia Metabase, que es también un gestor open source para hacer la manipulación de estadísticas, gráficos y incorporar todo este segmento de análisis de datos con gráficos. Y un banco de datos que en términos reales, y un poco ahora lo vamos a ver, te permite, o sea, descargar información en cualquiera de estos formatos tradicionales como CSV o planillas de cálculo o XML, y por el otro lado hacer cubos de información para mezclar dimensiones de un indicador y poder tener la información que uno quiere. O sea, para todos los niveles de usuario, el usuario muy experimentado que se conecta directamente a la API, muy técnico, o el usuario que solo quiere información de una forma ordenada, que se conecta al banco de datos y descarga la información. Y como punto central, el geoportal estadístico, que un poco lo que hace es la representación de estos dos grandes mundos, ¿no? El estadístico y el geoespacial. Entonces, este proyecto se llevó adelante con este conjunto de países, donde uno de los participantes fue Argentina, y se fue avanzando en cada uno de los países, y por cada uno de los países y sus institutos estadísticos en su mayoría, salvo República Dominicana, que también participó el Instituto Geográfico, se fueron generando un análisis de cuestionarios específicos, cuáles eran sus necesidades, cómo tenían los datos, cuáles eran las opciones que existían en ese momento de Eurostat y un poco ese camino de generar una solución que sea fácil de implementar y que pueda ayudar de una forma metodológica al instituto, y por otro lado de una forma tecnológica también para poder implementar y gestionar esa información. Por otro lado, se hicieron reuniones de diagnóstico como todo análisis o proceso de generación de herramientas, y se preparó esa información y se validó con cada uno de los países como para llegar a un punto común de implementación en este camino de decir, ok, acá tengo SDMX, acá es a donde estoy, cómo voy avanzando para llegar hacia el SDMX. Y cada uno de esos componentes se hizo como un formato de modelo de componente donde uno dice, bueno, tengo el repositorio del código, tengo cómo documentar, cómo usarlo y tengo cómo implementarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde se disponibilizó en el repositorio de CEPAL las herramientas específicamente, donde cada uno de los países puede descargar y a su vez es de libre acceso. Hoy cualquiera puede ingresar hacia estos repositorios. A ver si puedo. Un segundo. A ver. Eh, Tengo la barra de. Acá está. Entonces, uno puede tranquilamente puede acceder a. Puede acceder. Un segundo que se descompartió la pantalla. Vuelvo a compartir. Ahí estamos. Uno puede acceder a los diferentes productos en el repositorio y
Perdón, no está funcionando muy bien la barra de... ¿Ya estamos? Ahí está. Ahí creo que se ve, ¿no? Sí. Tiene los diferentes productos que uno puede ir descargando. Principalmente el que vamos a ver hoy tiene dos partes, que es el Data Manager, y por el otro lado es el Importer, que es el componente que se generó como interfaz gráfica para poder hacer la carga de información. Pero antes de eso, vamos a ir específicamente a el, ¿cómo se llama? El geoportal, que es la implementación que hoy se hizo en INDEC, conjuntamente con el equipo de INDEC, donde, como vemos acá, hay una pequeña captura con el link que todos conocen, que es donde se publicó la información censal, donde un poco dentro de este funcionamiento permite visualizar indicadores estadísticos, a su vez con su árbol de indicadores, y a su vez con cada uno de los indicadores permitiendo seleccionar la dimensión que uno quiere incorporar y visualizándola en la dimensión geoespacial asociada, que en este caso viene cargando, ahí está, es la población por jurisdicción. Entonces, tenemos información geoespacial e información estadística, donde nos permite ver una representación o donde nos permite de alguna manera cambiar ese indicador y a su vez mezclarla con otro tipo de información, y este tipo de información que viene de un gestor de datos geoespaciales, donde uno podría tranquilamente poder hacer un análisis de datos estadísticos por un lado y de datos espaciales. Pero a su vez, si eso no es suficiente, uno puede visualizar este indicador de una forma de, ok, quiero descargar la información, pero quiero que solamente tenga estas jurisdicciones o tenga, digamos, acá tenemos la dimensión provincias y la dimensión años, y me permita de visualizar esa información con cada uno de los valores. Ven, acá un poco viendo ya todos los elementos, ¿no? O previsualizando todos los elementos. Tengo el indicador, la dimensión año, la dimensión provincias, el valor por cada combinación entre provincia y año. Por eso muchas veces al banco de datos le llaman cubo de datos, porque permite mezclar diferentes tipos de información. Las notas, en este caso, en esta primera sección son todas A, pero te permite hacer diversas opciones, pero a nivel de registro, si ustedes se fijan, de combinación de la dimensión año y la combinación de la dimensión jurisdicción, y a su vez las fuentes, que en este caso es una misma fuente, y uno puede descargar, en vez de tener los Exceles que uno los descargaba de algún lado, uno puede descargarlos directamente desde acá, pero siempre le está pegando a una base de datos, ¿no? Que atrás, que un poco la realidad es que atrás de esto se encuentra un gestor de API, una API, donde esa API tiene todo los elementos que hoy veíamos en Separestack, pero adicionados o reducidos para un país. Entonces, todos estos elementos de CMX, uno los puede consultar y a su vez, si uno tiene los permisos necesarios, también los puede cargar. Y ahí es un poco a donde aparece esto que les comentaba en un principio de el Importer, que es una aplicación web, donde bueno, van a encontrar en la carpeta Docs más documentación de cómo se usa,
pero que en pocas palabras permite ir gestionando cada uno de esos elementos, o sea, generar los árboles temáticos. En este caso estamos viendo no el de Index, sino estamos viendo el de Ecuador, que fue otro de los casos donde se implementó, donde cada árbol tiene a su vez indicadores, y cada indicador a su vez tiene una especificación con sus valores que se pueden importar de una manera ordenada en un principio y después empezar a gestionar esa información y esas dimensiones, como vemos acá, también de una forma ordenada. Un ejemplo, para cargar dimensiones, lo interesante es que uno puede estandarizar esas dimensiones y puede decir, ok, como las dimensiones va a tener mis codelix de esta forma, que lo ideal dentro de esos codelix es tomar la codificación que muestra, es más, acá les puedo mostrar, la codificación que está a nivel de SMX, especialmente para los que llamamos transversales, o sea, los que son específicamente comunes a casi todos los indicadores, y a partir de ahí empezar a construir de una forma ordenada y estandarizada cada dimensión, sus codelis, su dimensión, el indicador, y por el otro lado las notas que veíamos recién, y las notas y las fuentes, o sea, los orígenes de metadatos, y ese indicador unirlo a un árbol de indicadores y a sus diferentes nodos, como un ejemplo, nodos temáticos: población, vivienda, hogares, y así indefinidamente. Pero lo interesante de esto es la diferencia de tener Exceles sueltos o Exceles que solamente pueden ser procesados por las personas que lo hizo, a sistemas de base de datos donde está estandarizada la metodología, donde está estandarizada eh, todo y cada uno de los pasos para ir llegando desde lo más básico a lo más elaborado, ¿no? Entonces, ahí directamente pueden, entonces, como les comentaba, en el repositorio descargarse la aplicación, probarla. Tiene toda una documentación que explica cómo integrar tanto la aplicación de gestor de datos estadísticos, como lo que le llamamos importer desde el proyecto, que es cómo subir la información, y a su vez todos los otros elementos, que es un visor geoespacial, perdón, geoestadístico, el manejador de cubos, todos los elementos que pueden consumir una receta de despliegue de YouKnow. Digamos, todo está en los repositorios públicos de la CEPAL. Bien, estamos medio justo de tiempo, creo, sí. Uno de los interrogantes que un poco nos planteábamos al principio: ¿cómo seguimos? ¿No? Y acá yo les dejé un par de QRs. Hay una charla que está muy buena, muy recomendable, que es dada del 2021, pero con información muy interesante, que es estándares SDMX, aspectos teóricos y herramientas. Esto es para meterse más en SDMX a un detalle mucho más bajo. Y el curso de SDMX en español también, que tiene 1 o 2 años, pero SDMX no varía tan rápido a nivel estándares como para que haya cambiado muchos de sus componentes. Vuelvo a comentarles: SDMX es un estándar muy completo, pero también muy grande, y un poco la idea de este proceso es mostrar cómo podemos ir desde todos los datos por acá a un estándar SDMX, ¿no? Y dentro de ese proceso hay todo un camino que siempre es recomendado ir normalizando y estandarizando y planificando desde el día 1, donde uno dice,
Bueno, quiero adoptar en mi organización SDMX. Ok, ¿qué hago? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y una buena noticia es, como les comentaba al principio, SDMX en la versión 3 ya empieza a darse cuenta, porque realmente es un proceso que no es tan sencillo, de que tiene que integrar información geoespacial. Entonces, empieza a hacer esa combinación, porque también piensen ustedes que la información geoespacial muchas veces es una capa con un conjunto grande de indicadores, o a veces indicadores que no están reflejados en una dimensión geoespacial, o a veces existen algunos proyectos como se están avanzando, donde procesa uno información geoespacial como imágenes rasters para luego ser, como siempre digo, pasada por el sacabocado de las distribuciones administrativas, o regiones, o provincias, o lo que sea, y generar indicadores específicos, convirtiéndose en indicadores cuantitativos, ¿no? Así que, bueno, nada. Gracias por todo. Ahí tienen mi contacto o las redes. Y bueno, nada. Dejamos abierto el espacio de preguntas. Bueno, Ariel, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, la verdad que he quedado flasheada con todo lo que has presentado. eh, bueno, con muchas ganas de ir probando distintas cosas e ir viendo todo el material que nos has dejado en esta charla. Em, Dos cosas. Una, la primera, por favor a todos los asistentes en el chat está disponible el link o el enlace para que puedan completar la asistencia. En ese formulario, por favor, completar sus datos y en días posteriores se van a estar realizando los certificados y así que bueno, se los vamos a estar haciendo llegar en función del correo electrónico que ustedes pongan en ese formulario. Eso por un lado. Por el otro, como les dije, como les comenté en un principio, ahora tenemos este espacio para las preguntas, así que por favor, quienes tengan interés de hacer una pregunta, si quieren indicar en el chat su nombre, apellido y el lugar de pertenencia, si ya sea una municipalidad, un área académica o la provincia a la que pertenecen, y vamos a ir dando paso a las preguntas. Ahí ya tenemos una primera pregunta. Bien, ahí me estoy acomodando con el chat. A ver, que si les Hola parece Ariel, bien, vuelvo a compartir, entonces les voy mostrando. bueno, bueno, Gabriel Asato, ¿verdad? Ay, se me fue el chat. Hola Ariel, la transformación de los datos de un Excel o el mismo Postgres, ¿la hacen desde un ETL? ¿Tuvieron que reformar los campos de la base de datos? Bien, buena pregunta. Acá es importante especificar, muchas veces como uno tiene diferentes aplicaciones y por ahí pasa más seguido en información geoespacial, donde una tabla normalmente es de una base de datos es una capa. En este caso, la infraestructura no crece, el modelo de datos no cambia, ¿no? No cambia como una base de datos estadística, perdón, geoespacial. Entonces, el modelo de datos es un modelo donde uno tiene los indicadores, los árboles, las dimensiones, digamos, este conjunto de elementos que vimos al principio, y lo que hace es crecer cada uno de esos elementos de una forma estructurada. Entonces, un poco lo que hace el importador es convertir ese planilla de cálculo, CSV, que tiene un formato donde uno va definiendo por esta secuencia, ¿no? Uno va definiendo primero la dimensión con su codelis, luego esa dimensión conectada a un indicador, luego ese indicador conectado a un árbol temático.
y a su vez las notas y las fuentes que pueden ir integrándose de una forma dinámica a cada indicador. Y ahí tienen dos opciones. Uno es usar el importer, donde tiene ya un formato de Excel, donde uno puede entrar al importer, descargar ya el Excel por defecto, completarlo, ¿no? Y eso volver a subirlo. O también se puede, en casos, automatizar desde otros sistemas. En nuestro caso, nosotros ahora, como CAN, estamos haciendo el proceso de integración de datos para el Instituto Estadístico de Costa Rica, donde hay toda una automatización de información de los sistemas existentes y un poco migrando algunos sistemas a tecnologías nuevas. No sé si Gabriel quedó clara la pregunta. Gabriel, podés habilitar tu micrófono y podés hablar con Ariel. No sé si... Ok, ahí Ok, está. bueno. Bueno, muchas gracias, Gabriel Asato, por la consulta, Ariel por su respuesta. ¿Alguna otra inquietud? Ah, no puede habilitar el El micrófono. micrófono. No hay ningún problema, Gabriel. ¿Alguna otra consulta? Particularmente para mí es muchísima la información. Así que bueno, ahora después te hago una devolución, Ariel. Le voy a dar paso a la pregunta, a la consulta de Gabriela Ackerman. Ariel, ¿hay algún país de América Latina que ya esté usando los distintos CODELIS de SDMX para estadísticas sociodemográficos para tomar de ejemplo? Sí, hoy por lo menos en todos los países que se implementó el Facility, se los tiende a que utilicen ese Codelis y que empiecen a implementar sus diferentes Codelis. Hoy los únicos países que ya tienen implementado SDMX es Brasil, que lo pueden ver en la página del Observatorio de Datos Económicos y Demográficos. Brasil, México y Chile, si no me falla la memoria. Ahora, por ahí no tienen integrado directamente porque justamente la última versión 3 no está implementada full en la plataforma, los datos geoespaciales de una forma eh, transversal, ¿no? Por decirlo. Pero hoy los países que ya están registrados y si entran específicamente esperen, a ver si puedo compartirles, uno de los links que teníamos al principio es, en un segundo que llega hasta el coso, es el sitio de OECD y donde van a ver que dentro de esto uno puede ver los países que están a nivel internacional dentro de la comisión y dentro de eso tenemos Brasil, Chile, Colombia, me estaba olvidando, Costa Rica, eh, México, acá está, México y nadie más. Y México es el último. Que son los que aportan información ya estandarizada en CMX. SDMX, perdón. A ver si tengo. Ok, perfecto, perfecto. Muy, muy bueno. Me alegra mucho que continúen con el proyecto de implementación y creo que gran parte del trabajo de SMX es tuyo, Gaby, así que felicitaciones. Gabriela, si quieres, No, no, dice que no. Bueno, si quieres habilitar el micrófono, podés contarnos o comunicarte con todos nosotros, no hay problema. Gracias.
Gabriela, por tu pregunta. Gracias, Ariel, por la respuesta. ¿Alguna otra consulta? ¿Hay alguna forma, Gabriela Sato, consulta, ¿hay alguna forma de chequear la salida SDMX que genera la API? Un poquito más de contexto porque no entiendo la pregunta. La salida de cuál de las APIs, porque hablamos de muchas. Ah, dice que no nos deja activar micrófono. Muy buena la presentación, Ariel. Gracias, Gabriel. Gabriel, si es de la salida de las APIs de OSD o de lo que hoy está implementado como camino hacia SDMX. Agregó a Gabriela si el Decime que... SDMX en XML se verifica Ah, bien construida. sí, sí, sí. Hoy en día, por defecto, sigue siendo uno de los principales formas de descarga SMX, es más, perdón, XML, para ver que el archivo esté bien construido, pero también está tendiendo a implementarse perdón, JSON con todo lo que son los esquemas o los exchange de JSON y la validación de que esté bien construido ese JSON a través de validación de exchange de JSON. Pero sí, SMX sigue siendo su primer, su primer punto XML para ver si que esté bien construida. Buenísimo. Ariel, ¿OGC tiene algo trabajado en información estadística? No, hoy en día no hay... Horacio Castellaro, perdón, perdón, Laura, si no... No, por favor, Listo. Ariel, faltaba más. No, OGC hoy no tiene iniciativas específicas que estén avanzando. Hoy OGC está muy orientado a implementar los estándares para todo lo que es API OGC, que es parte de esta migración de decir, ok, tenía todo en WMS, WFS, todos los estándares que ya conocemos, y pasarlo a este nuevo modelo de datos a través de JSON y Exchange JSON que permiten ya la extracción de información. Que yo tenga en memoria no tiene nada de SMX. Solamente ISO tiene implementación de SMX, pero OGC no. De nada. Gracias, Horacio. Gracias, Ariel. ¿Alguna otra consulta? Bueno, eh, esperamos unos minutitos más a ver si aparece alguna otra consulta. Si no, también me parece que una opción que podríamos tomar es que, bueno, vamos a tener a disposición este video en un par de días. Así que, bueno, vamos a tener la oportunidad de volver a mirarlo, pararlo, volver a escuchar aquellas partes que nos resulten como más, bueno, dificultosas en función de cada uno de nosotros. Bueno, acceder a los códigos, a los links, ir buscando información que nos permita sacarlo algunas dudas. Pero creo que si al revisar el material encontramos algo que pueda ser de nuestro interés o de consultar, también podemos estar recibiendo algunas propuestas en el correo electrónico de Academiciencia de IDERA, y bueno, y tenerlo a consideración para las jornadas
en Santiago del Estero del año que viene. Así que bueno, no duden en consultarnos, en preguntarnos, en mandarnos sus dudas. Ahí Luis, gracias Luis. Me parece como una opción reinteresante de las dudas o las inquietudes o las necesidades que vayan surgiendo a partir de esta charla con Ariel, de esta exposición. Bueno, nos las hacen llegar a través de academia.idera@gmail y bueno, lo vamos a ir evaluando con el grupo de trabajo. Ahí estamos conformando un grupo, un subgrupo dentro de Academia y Ciencia justamente para poder ir acompañando en lo que es el desarrollo de capacidades. Así que bueno, por favor a todos los asistentes recuerden completar la asistencia. ¿Alguna otra pregunta? Esperamos unos minutitos más. Ariel, muchísimas gracias. La A verdad ustedes, que una alegría haber compartido este tiempo con vos, haberte escuchado. Muchísimas gracias, felicitaciones por tu exposición y bueno, creo que va a haber muchas preguntas y las necesidades en función de esto que arranca y esperamos verte en Santiago del Estero. ¿Eh? totalmente, totalmente. Ya el año que viene está planificado vernos por allá. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por siempre estar con nuevas temáticas que permiten cada vez integrar e interoperar más información, metadatos y hacer crecer la comunidad con inclusión de datos de diferentes tipos. Muchas gracias. Bueno, bueno, un aplauso. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Aplauso. Bueno, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Para nosotros es muy importante la presencia de cada uno de ustedes. Así que bueno, eh, por favor, nos hacen llegar sus inquietudes al correo que dejó ahí disponible Luis Reynoso, coordinador del Grupo Técnico de Trabajo Academia y Ciencia de IDERA, Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. Recordarles a todos que el 10 de noviembre vamos a estar en Buenos Aires encontrándonos. Vamos a estar encontrándonos en los distintos grupos de trabajo, pero bueno, nosotros especialmente nos vamos a estar encontrando en el grupo técnico de trabajo de Academia y Ciencia. Así que bueno, darles las gracias y por el momento esto es todo y a la brevedad vamos a estar enviando los certificados y comunicándoles la disponibilidad del video de esta charla. Muchísimas gracias a todos.